¿Quiénes eran esos guerreros que preferían arder con su ciudad antes que vivir bajo el yugo de Roma? Antes de que los emperadores impusieran su ley en Hispania, un pueblo forjado entre montañas, fuego y leyendas se convirtió en el último gran bastión de libertad. Celtíberos, un nombre que evoca misterio, resistencia y una cultura nacida del encuentro entre lo salvaje y lo sagrado. En este viaje, desenterramos los secretos de una civilización que desafió al imperio más poderoso de su tiempo. Te contaremos cómo vivían, cómo luchaban, qué creían y por qué su legado sigue latiendo bajo la tierra que pisamos. Desde los rituales en bosques sagrados hasta la caída heroica de Numancia, cada escena revela una verdad más grande que la historia oficial. Descubrirás que no fueron bárbaros, sino artesanos del hierro, poetas de cerámica y estrategas de alianzas tribales. Conocerás el papel oculto de las mujeres celtíberas, el arte que hablaba sin palabras y la lengua que aún hoy es un enigma. ¿Quiénes eran los misteriosos pueblos que habitaban el interior de la península ibérica antes de que las legiones romanas pisaran sus tierras? Cuando pensamos en la antigua Hispania, a menudo vienen a nuestra mente imágenes de colonias fenicias en la costa mediterránea, de mercaderes griegos intercambiando bienes o de batallas durante las guerras púnicas. Sin embargo, mientras las civilizaciones del Mediterráneo escribían su historia en las costas, en el interior de la península se desarrollaba un fascinante mosaico cultural de pueblos indígenas con sus propias tradiciones, lenguas y formas de organización. Entre estos pueblos destacaban los celtíberos, fruto del encuentro entre las poblaciones autóctonas ibéricas y los celtas llegados desde Europa Central. No eran un pueblo uniforme, sino una amalgama de tribus que compartían características culturales y lingüísticas comunes. Ocupaban principalmente lo que hoy conocemos como la meseta oriental y el sistema ibérico, abarcando territorios de las actuales provincias de Soria, Guadalajara, Teruel, Zaragoza y La Rioja. Sus principales tribus incluían a los arebacos, los más poderosos, con Numancia como su centro principal, los velos, los titos, los luzones y los pelendones. Un mercader griego que se aventurara a viajar desde la costa mediterránea hacia el interior en el siglo XIII a.C., habría descrito un paisaje de mesetas elevadas y tierras ásperas, donde se alzaban impresionantes poblados fortificados en lo alto de cerros escarpados. Este viajero quedaría asombrado por la habilidad de los herreros locales, cuyas espadas eran codiciadas incluso entre los sofisticados griegos. Quizás sería recibido con recelo inicial, pero también con la hospitalidad que caracterizaba a estos pueblos una vez establecidas las relaciones de confianza. Sus poblados dominan los valles desde las alturas, podría haber escrito nuestro mercader, y sus guerreros llevan armas finamente trabajadas. Su lengua me recuerda a la de los celtas, pero tienen costumbres propias. Son orgullosos y fieros, pero respetan profundamente los pactos de amistad. Intercambié vino y cerámica por sus excelentes metales, y me invitaron a compartir su cerveza local en recipientes decorados con vivos colores. La Hispania prerromana no era un territorio homogéneo. Mientras los celtíberos dominaban el interior oriental, otros pueblos como los lusitanos al oeste, los vaceos en el Valle del Duero, los carpetanos en el centro o los iberos en el levante y sur componían un complejo tapiz cultural. Cada uno de estos grupos desarrolló sus propias estrategias de adaptación al territorio y sus propias expresiones culturales, aunque compartieran también elementos comunes producto del contacto y el intercambio. ¿Cómo moldeó el duro paisaje de la península ibérica interior el carácter y la forma de vida de los celtíberos? Amanece en la meseta,
El frío corta como un cuchillo mientras un pastor celtíbero conduce su rebaño de ovejas por laderas escarpadas. A sus espaldas, sobre un cerro escarpado, se alza su poblado, un conjunto de casas de piedra protegidas por imponentes murallas. En el horizonte, las montañas del sistema ibérico se tiñen de dorado con los primeros rayos del sol. Este paisaje no es un simple telón de fondo. Es el personaje principal en la historia de los celtíberos, el factor que determinó su forma de vida, su economía, incluso su carácter guerrero. La Celtiberia histórica abarcaba principalmente las tierras altas de la meseta oriental y el sistema ibérico, con altitudes que frecuentemente superan los 1000 metros sobre el nivel del mar. Este territorio se caracteriza por inviernos largos y extremadamente fríos, veranos cortos pero calurosos y precipitaciones irregulares. Como expresó el geógrafo Estrabón, no sin cierto desdén, una tierra áspera, regada por ríos pequeños, habitada por pueblos igual de ásperos. Esta dureza ambiental forjó comunidades resistentes, acostumbradas a la escasez y habituadas a defender lo que tanto esfuerzo les costaba producir. Los ríos, el Duero, el Tajo, el Jalón, antiguo Salo, y sus afluentes no solo proporcionaban agua y pesca, sino que actuaban como vías naturales de comunicación y comercio. A lo largo de estos valles fluviales se establecieron muchos de los principales asentamientos celtibéricos, aprovechando tanto el acceso al agua como la posibilidad de controlar las rutas de comunicación. Los celtíberos eligieron cuidadosamente los emplazamientos de sus poblados, llamados castros u oppida, situándolos habitualmente en lugares elevados con buena visibilidad y fáciles de defender. Esta tierra aparentemente inhóspita escondía, sin embargo, una riqueza crucial: sus recursos minerales, especialmente el hierro. Las minas del sistema ibérico proporcionaban el metal que dio fama internacional a los herreros celtibéricos. El historiador Diodoro Sículo escribió sobre las espadas celtibéricas. Son de hierro puro y excelente, tan afiladas por ambos lados que no hay casco ni escudo que resista su golpe. No es casualidad que los romanos, tras conocer estas armas en combate, decidieran adoptarlas para sus propias legiones, sustituyendo sus espadas tradicionales por la gladius hispaniensis. La economía celtibérica se adaptó perfectamente a estas condiciones territoriales. Mientras en los valles se desarrollaba una agricultura de cereales, en las zonas montañosas predominaba la ganadería ovina y caprina. Los bosques proporcionaban madera para construcción y combustible, además de caza. Esta diversificación económica les permitía cierta autosuficiencia, aunque el comercio con otros pueblos, especialmente el intercambio de sus afamados productos metalúrgicos, complementaba su economía. El paisaje, con sus recursos y limitaciones, no solo moldeó su estructura económica, sino también su carácter. La dureza del entorno exigía comunidades unidas, resilientes y siempre preparadas para defender lo que tanto les costaba producir. ¿Cómo llegaron los celtas a la península ibérica y cómo se transformaron al encontrarse con las poblaciones locales? El fuego crepita en el campamento mientras un anciano relata a los niños la historia de su pueblo. Nuestros antepasados, dice con voz pausada, vinieron del norte, más allá de las grandes montañas blancas. Traían consigo conocimientos de metales y nuevos dioses. Encontraron aquí a otras gentes con quienes lucharon y a quienes después se unieron. De esa unión nacimos nosotros, los hijos de dos mundos. Este relato ficticio, sin embargo, contiene la esencia de lo que la arqueología moderna nos ha revelado sobre el origen de los celtíberos.
Hacia finales del siglo VI a.C. y durante el V a.C., grupos de origen celta provenientes de Europa Central comenzaron a penetrar en la península ibérica a través de los pasos pirenaicos. No fue una invasión masiva y repentina, sino más bien una infiltración gradual de grupos relativamente pequeños que traían consigo elementos culturales característicos de la cultura de Hallstatt tardía y Latén inicial. Estos recién llegados portaban tecnologías avanzadas para la época, especialmente en metalurgia del hierro, y sus creencias religiosas, organización social y expresiones artísticas diferían significativamente de las poblaciones locales. Estos grupos celtas no encontraron un territorio vacío. La península estaba habitada por diversas poblaciones ibéricas con sus propias tradiciones culturales desarrolladas durante siglos. El encuentro entre celtas e iberos no fue siempre pacífico. Los hallazgos arqueológicos evidencian periodos de conflicto junto a otros de coexistencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que comenzó como una relación entre extraños se transformó en un proceso de mestizaje cultural y genético que daría origen a una nueva realidad: la cultura celtibérica. Las evidencias arqueológicas de esta fusión son numerosas. En las necrópolis celtibéricas encontramos junto a elementos típicamente celtas, como fíbulas y broches, otros de clara tradición ibérica. La cerámica muestra también esta dualidad. Técnicas de manufactura, celtas con decoraciones que mezclan motivos de ambas tradiciones. La lengua celtibérica, de origen claramente celta indoeuropeo, adoptó, sin embargo, el sistema de escritura ibérico, creando una expresión única en el panorama lingüístico de la antigua Europa. No somos ni celtas ni iberos. Podría haber dicho un celtíbero del siglo XIII a.C., somos algo nuevo, nacido de ambos, pero distinto a nuestros ancestros. Esta nueva identidad cultural se consolidó a lo largo de los siglos IV y III a.C., configurando sociedades complejas que cuando los romanos llegaron a la península durante la Segunda Guerra Púnica, ya estaban plenamente establecidas y eran conscientes de su diferenciación respecto a otros pueblos peninsulares. Los celtíberos ya no eran simplemente celtas en Iberia, sino una entidad cultural propia con sus particularidades sociales, religiosas y políticas. Necesitamos construir muros más altos, dice un hombre robusto con acento extranjero, señalando hacia las colinas. Y yo puedo mostrarte cómo hacer que tus hojas corten mejor, añade, tocando su espada. Junto a él, un hombre local asiente. Nuestros antepasados siempre han sabido elegir los mejores lugares para asentarse y conocemos cada rincón de estas tierras. Esta conversación imaginaria entre un celta recién llegado y un ibero nativo representa el inicio de un proceso que los arqueólogos llaman etnogénesis, el nacimiento de una nueva identidad cultural a partir de la fusión de tradiciones diferentes. El término celtíbero fue acuñado por autores grecolatinos para describir a estos pueblos del interior peninsular que mostraban características tanto celtas como ibéricas. Sin embargo, lo que comenzó como una simple etiqueta externa se convirtió con el tiempo en una realidad cultural compleja. La etnogénesis celtibérica no fue un proceso homogéneo ni repentino. Varió en ritmo e intensidad según las regiones, produciéndose primero en las zonas de contacto más directo entre ambas tradiciones. Los elementos culturales que definieron esta nueva identidad fueron múltiples. De la tradición celta heredaron aspectos fundamentales como la estructura social jerarquizada con una aristocracia guerrera, determinadas prácticas religiosas y elementos lingüísticos. De la tradición ibérica
adoptaron técnicas constructivas, aspectos de organización territorial y significativamente el sistema de escritura. Pero el resultado no fue una simple suma de partes, sino una síntesis creativa que generó elementos completamente nuevos. Las excavaciones arqueológicas han revelado cómo evolucionó materialmente esta fusión. En las fases iniciales, siglos antes de Cristo, los cementerios muestran una clara diferenciación en los ajuares funerarios, sugiriendo comunidades donde diferentes tradiciones culturales coexistían pero mantenían cierta separación. Para el siglo III antes de Cristo, esta diferenciación se había difuminado considerablemente, mostrando una población que compartía un conjunto común de prácticas funerarias, estilos cerámicos y expresiones artísticas. La famosa cerámica numantina, con sus vivaces decoraciones combinando motivos geométricos, zoomorfos y antropomorfos, representa quizás la expresión más característica de esta nueva identidad visual celtibérica. Este proceso de etnogénesis tuvo también una dimensión territorial y política. Lo que inicialmente eran pequeños asentamientos dispersos evolucionó hacia un patrón de ocupación caracterizado por oppida, grandes poblados fortificados que controlaban territorios definidos. Estos oppida no eran simples centros de población, sino verdaderas capitales políticas que articulaban el territorio circundante. Nombres como Numancia, Segeda, Tiermes o Contrevia Leucade no designaban simplemente ciudades, sino entidades políticas con sus propias instituciones de gobierno, sus redes de alianzas y sus zonas de influencia. Cuando un habitante de estos lugares declaraba «soy numantino» o «soy segedense», estaba expresando una identidad política y cultural específica que lo diferenciaba de otros celtíberos y, por supuesto, de otros pueblos peninsulares. El humo se eleva desde los techos de las casas de piedra, mientras Numancia despierta con las primeras luces del alba. Una mujer aviva el fuego del hogar central de su vivienda, preparándose para moler el grano que se convertirá en el pan del día. Cerca de ella, un hombre afila herramientas que usará en el campo, mientras los niños se preparan para ayudar en las tareas diarias. Esta escena cotidiana, reconstruida a partir de los restos arqueológicos, nos transporta a la realidad diaria de un oppidum celtibérico siglos antes de la llegada romana. Las casas celtibéricas reflejan perfectamente la adaptación de estos pueblos a su entorno. Construidas principalmente con piedra local para los zócalos y adobes para las paredes, estas viviendas rectangulares o trapezoidales de entre 50 y 100 metros cuadrados se organizaban en manzanas compactas a lo largo de calles estrechas. El interior solía dividirse en 3 espacios: un vestíbulo que podía servir como taller o almacén, una habitación principal con hogar donde transcurría la vida familiar, y un almacén trasero que ocasionalmente albergaba un pequeño sótano. Los tejados, sostenidos por postes de madera, estaban hechos con entramados vegetales cubiertos de barro, adaptados para soportar las nevadas invernales. La cerámica celtibérica nos habla no solo de necesidades prácticas, sino también de sensibilidades estéticas. Elaborada a torno desde el siglo IV a.C., alcanzó su máxima expresión artística en la cerámica numantina del siglo I a.C., con sus vivos colores rojos y negros decorando vasijas, platos y copas. Los motivos decorativos iban desde simples líneas geométricas hasta complejas escenas figurativas que representaban guerreros, animales fantásticos y posibles escenas rituales. ¿Ves ese caballo con patas de ave y cabeza humana? Podría haber explicado un alfarero a su aprendiz. Representa la transformación del guerrero caído en el campo de batalla, su viaje al más allá guiado por nuestros dioses. La alimentación
celtibérica reflejaba los recursos disponibles en su entorno. Cereales como el trigo y la cebada formaban la base de la dieta, complementados con legumbres, frutos silvestres y, en menor medida, carne de oveja, cabra o cerdo. La caza aportaba ocasionalmente venado o jabalí, especialmente para celebraciones importantes. Los análisis de restos óseos en poblados como Numancia revelan una dieta relativamente equilibrada, aunque con carencias estacionales. Los celtíberos elaboraban cerveza de cebada, caelia, muy apreciada y mencionada por varios autores clásicos como Plinio el Viejo, quien señaló que podía conservarse largo tiempo. El vino, inicialmente importado como bien de prestigio, comenzó a producirse localmente en algunas zonas celtibéricas tras el contacto con pueblos mediterráneos. La vestimenta, aunque pobremente conservada en el registro arqueológico, puede reconstruirse parcialmente gracias a representaciones en cerámica y pequeños bronces. Los hombres usaban túnicas cortas, ceñidas con cinturones decorados con placas metálicas, complementadas con capas de lana, sagum, que los autores romanos mencionan como características de los pueblos hispanos. Las mujeres vestían túnicas más largas y mantos, sujetos con fíbulas o broches metálicos que se han conservado en gran número y variedad. El calzado consistía en botas de cuero reforzadas para el duro terreno, mientras que los adornos personales, anillos, pendientes, torques, marcaban el estatus social, especialmente entre la aristocracia. En los días previos a una festividad importante, toda la familia participaría en los preparativos, confeccionando sus mejores galas y preparando alimentos especiales para honrar a los ancestros y asegurar la continuidad del ciclo vital que regía su existencia. ¿Qué lugar ocupaba cada persona en la sociedad celtibérica? ¿Cómo pasaba un joven de la infancia a ser considerado un miembro pleno de la comunidad? El anciano guerrero observa con mirada crítica al joven que se presenta ante él. Después de años de entrenamiento, ha llegado el momento de la prueba final que lo convertirá en un hombre y un guerrero reconocido. Has aprendido a luchar, dice el veterano, pero ¿estás dispuesto a morir por tu pueblo? Esta escena, reconstruida a partir de fragmentos de información en las fuentes clásicas, nos introduce en la complejidad de la estructura social celtibérica y sus ritos de paso. La sociedad celtibérica estaba claramente jerarquizada. En la cúspide se situaba una aristocracia guerrera, cuyo prestigio derivaba tanto de su linaje como de sus hazañas en batalla. Esta élite controlaba los mejores recursos, dirigía la vida política y poseía los bienes de prestigio que se han encontrado en las tumbas más ricas. Por debajo de ella existía un amplio grupo de personas libres, artesanos especializados, agricultores, ganaderos, comerciantes. Las excavaciones en necrópolis como la de Carratiermes, Soria, muestran claras diferencias en los ajuares funerarios, reflejo de estas distinciones sociales. Finalmente, aunque la evidencia es menos clara, probablemente existían también personas en condiciones de semidependencia o servidumbre, posiblemente originadas en conflictos tribales o deudas. Una institución social fundamental entre los celtíberos era la devotio o fidelidad personal. Diodoro Sículo describe cómo ciertos guerreros juraban fidelidad absoluta a un líder, comprometiéndose a no sobrevivirle si caía en batalla. Este vínculo, más fuerte que la misma muerte, creaba una red de lealtades personales que vertebraba la sociedad celtibérica. Los escritores romanos quedaron impresionados por esta práctica, tan diferente de sus propias concepciones de deber militar. Esta dedicación extrema explica parcialmente la tenaz resistencia de ciudades como Numancia,
donde la rendición no era una opción mientras el líder al que se había jurado lealtad siguiera combatiendo. El paso de la juventud a la edad adulta estaba marcado por ritos de iniciación, especialmente para los varones destinados a convertirse en guerreros. Los jóvenes debían demostrar su valor, resistencia y habilidad antes de ser aceptados en la comunidad de adultos. Algunos investigadores sugieren, basándose en representaciones en cerámica numantina, que estos ritos podían incluir pruebas físicas, caza ritual o incluso combates limitados. Para las mujeres, el registro arqueológico es menos explícito, pero los cambios en los patrones de adornos personales entre diferentes grupos de edad sugieren también ritos de paso relacionados posiblemente con la pubertad y el matrimonio. La familia constituía la unidad básica de organización social, extendida en clanes o gentilidades que agrupaban a quienes se consideraban descendientes de un antepasado común. Estos vínculos familiares extendidos, que los romanos llamaron gentilitates, están documentados epigráficamente en las téseras de hospitalidad, pequeñas placas de bronce que sellaban pactos de amistad y protección mutua entre individuos o comunidades. El famoso bronce de Luzaga, una de estas téseras, menciona diversos grupos gentilicios, mostrándonos cómo funcionaban estas alianzas. Arecoraticubos, Caruo Kenei Cortica, Lutiakei Aukis Baracioca. Aunque todavía debatido, este texto celtibérico parece documentar un pacto entre las ciudades de Arecorata y Lutia, basado en lazos previos entre sus respectivos clanes. ¿Qué papel desempeñaban las mujeres en un mundo aparentemente dominado por valores guerreros masculinos? ¿Qué nos dice la arqueología sobre las celtíberas? Con manos expertas, la mujer aplica el pigmento rojo a la vasija, creando un complejo diseño donde aves y peces se entrelazan con símbolos geométricos. A su lado, una joven aprendiz observa atentamente la técnica, preparada para continuar una tradición que se remonta a generaciones. En otro rincón del taller, otras mujeres preparan los hornos para la cocción. Esta escena, reconstruida a partir de evidencias fragmentarias, nos introduce en uno de los aspectos menos conocidos, pero fundamentales, de la sociedad celtibérica: el papel de las mujeres. Aunque la historiografía tradicional, basada en fuentes grecorromanas, ha tendido a invisibilizar a las mujeres celtibéricas, la arqueología moderna está recuperando progresivamente su importancia. Los análisis de necrópolis revelan tumbas femeninas con ajuares ricos y distintivos, que incluyen no solo joyas y adornos personales, sino también elementos relacionados con la producción textil, la elaboración de cerámica e incluso, en 1900 y algunos casos, armas. Estos hallazgos sugieren que algunas mujeres ostentaban un estatus social elevado, posiblemente relacionado tanto con su linaje familiar como con sus propias actividades económicas y sociales. Las mujeres celtibéricas participaban activamente en la economía productiva. Los elementos de producción textil encontrados en contextos domésticos y funerarios, pesas de telar, usos, agujas, señalan su papel en la confección de tejidos, una actividad fundamental no solo para la vestimenta, sino también para el comercio. La elaboración de cerámica, especialmente la decorada, parece haber sido también una actividad con importante participación femenina, como sugieren algunas representaciones en vasos numantinos. Además, su contribución a las labores agrícolas y ganaderas, así como a la gestión de recursos domésticos, era fundamental para la supervivencia comunitaria. Más allá del ámbito productivo, algunos indicios sugieren que las mujeres celtibéricas
podrían haber tenido roles significativos en esferas sociales, políticas y religiosas. Ciertos textos clásicos mencionan a mujeres participando en asambleas tribales o incluso liderando negociaciones diplomáticas. El famoso episodio narrado por Apiano, donde mujeres numantinas esconden armas bajo sus vestidos para introducirlas en una reunión con romanos, ilustra no solo su valentía, sino también su participación en decisiones estratégicas. En el ámbito religioso, algunos investigadores han sugerido que ciertas representaciones en cerámica podrían reflejar sacerdotisas o mujeres con funciones rituales específicas, aunque la evidencia sigue siendo limitada y sujeta a interpretación. Las relaciones matrimoniales entre los celtíberos parecen haber sido relativamente flexibles para su época. Diodoro Sículo menciona costumbres matrimoniales entre los pueblos del norte peninsular, donde las mujeres recibían dotes de sus familias y podían convertirse en herederas del patrimonio familiar. Algunos estudios sugieren que podría haber existido un cierto equilibrio de poder en las relaciones conyugales, con las mujeres manteniendo derechos sobre sus propiedades tras el matrimonio. La evidencia epigráfica posterior, ya de época romana, muestra un número significativo de mujeres celtibéricas que aparecen en inscripciones como propietarias o dedicantes, sugiriendo cierta capacidad legal y económica. Mi madre me enseñó a reconocer las plantas medicinales y a invocar a los espíritus de la tierra, podría haber dicho una joven celtíbera, mientras que de mi padre aprendí a distinguir los mejores rebaños y a negociar su precio en el mercado. Esta expresión ficticia ilustra cómo, en la práctica cotidiana, las esferas de influencia masculina y femenina se entrelazaban en una complementariedad necesaria para la supervivencia del grupo. Lejos de la imagen estereotipada de una sociedad exclusivamente dominada por valores marciales masculinos, la realidad celtibérica parece haber sido más compleja, con espacios de poder e influencia femenina que la arqueología va paulatinamente sacando a la luz. ¿Qué nos revela el arte celtibérico sobre su forma de entender el mundo? ¿Cómo se expresa una cultura que apenas nos ha dejado textos escritos? El guerrero contempla absorto la escena representada en la gran vasija que sostiene entre sus manos. En ella, un ser mitad hombre, mitad caballo, parece conducir a un guerrero caído hacia un mundo de aves fantásticas y símbolos espirales. Este vaso honrará tu memoria cuando partas al otro mundo, dice el artesano que lo ha creado, y cada vez que bebamos de él en los banquetes, tu espíritu estará con nosotros. Esta escena imaginaria nos introduce en el universo visual de los celtíberos, donde el arte no era mera decoración, sino un lenguaje cargado de significados religiosos, sociales e identitarios. La cerámica pintada representa quizás la expresión más distintiva y mejor conservada del arte celtibérico. Alcanzó su apogeo en el siglo I a.C., precisamente cuando la presión romana era más intensa, como si los celtíberos hubieran volcado en estas piezas su identidad amenazada. Las vasijas numantinas muestran un extraordinario repertorio de motivos. Desde composiciones geométricas, espirales, meandros, suásticas, hasta complejas escenas figurativas con guerreros, animales reales y fantásticos y posibles representaciones de rituales. Los colores predominantes, rojo, negro y blanco, se aplicaban sobre la superficie ocre de la vasija, creando un efecto visual potente y distintivo. Lo que podría parecer a primera vista simple decoración, encierra un complejo código simbólico que los arqueólogos apenas comienzan a descifrar. La metalurgia artística constituye otro ámbito donde el genio celtibérico encontró expresión.
Las fíbulas o broches para sujetar las prendas evolucionaron de simples elementos funcionales a auténticas obras de arte miniaturístico. Ejemplares como las fíbulas de caballito, donde un pequeño jinete corona el arco del broche, no solo cumplían una función práctica, sino que expresaban la ideología ecuestre de la élite guerrera. Los pectorales de bronce y las placas de cinturón, decorados con motivos geométricos, vegetales o zoomorfos, servían igualmente como marcadores de estatus y expresión de identidad cultural. La metalurgia del hierro, por su parte, alcanzó su máxima expresión en las famosas espadas y puñales, donde la funcionalidad de un arma temible no estaba reñida con la belleza de empuñaduras damasquinadas en plata y vainas decoradas con motivos simbólicos. La escultura en piedra, menos abundante que en otras áreas de la península ibérica, se concentra principalmente en las representaciones de berracos, toros y cerdos de piedra, en la zona occidental de la Celtiberia. Estas imponentes figuras, cuya función exacta sigue siendo debatida, podrían haber sido marcadores territoriales, símbolos de riqueza ganadera o elementos con significado religioso. Las estelas funerarias decoradas, más tardías y ya influenciadas por el contacto romano, muestran otro aspecto de la relación de los celtíberos con la representación escultórica. La música y la danza, aunque difíciles de reconstruir arqueológicamente, formaban parte indudable de la vida cultural celtibérica. Algunos hallazgos de instrumentos musicales, fragmentos de flautas óseas, crótalos y posibles membranófonos, junto con representaciones en cerámica de figuras danzantes, sugieren actividades musicales probablemente asociadas a celebraciones y rituales. Los autores clásicos mencionan cómo los guerreros celtíberos entraban en batalla cantando y cómo celebraban sus festividades con danzas circulares al ritmo de flautas y trompetas. Cada plenilunio, podría haber explicado un celtíbero, danzamos hasta el agotamiento alrededor del fuego sagrado, repitiendo los gestos que nuestros antepasados nos enseñaron, conectando así con ellos y con nuestros dioses. El conjunto de estas expresiones artísticas revelan una sociedad con una rica vida simbólica y estética, donde cada objeto cotidiano podía convertirse en vehículo de significados profundos. Lejos de la imagen de barbarie que algunos textos clásicos transmitieron, los celtíberos desarrollaron un lenguaje visual sofisticado que les permitió expresar su identidad cultural diferenciada hasta el mismo momento de su desaparición como pueblo independiente. Quizás sea esta la mayor ironía de su historia. Fue precisamente cuando la amenaza romana se hizo más acuciante, cuando el arte celtibérico alcanzó su máxima expresión, como si sintieran la necesidad de afirmar lo que eran ante la inminencia de dejar de serlo. El amanecer teñía de rosa las colinas cuando Ambato, el anciano sacerdote, se adentró en el bosque sagrado. Sus pasos, lentos pero decididos, dejaban huellas sobre la hierba húmeda, mientras caminaba hacia el claro donde el nemetón aguardaba. El silencio era casi palpable, roto solo por el murmullo del viento entre las ramas de los robles centenarios. Para los celtíberos, estos espacios naturales no eran simples bosques, eran puertas hacia lo divino, lugares donde el velo entre los mundos se hacía más delgado. La espiritualidad celtibérica se desarrollaba en torno a un rico panteón de deidades vinculadas principalmente a las fuerzas naturales y celestiales. Entre ellas destacaba Lug, divinidad solar asociada a la luz y protector de artesanos; Epona, diosa de los caballos y la fertilidad, representada frecuentemente en pequeñas figurillas de bronce; o Endobélico, dios curador y oracular. Sin embargo,
A diferencia de otras religiones mediterráneas contemporáneas, los celtíberos no construían grandes templos de piedra para sus divinidades. Preferían adorarlas en santuarios naturales como bosques, montañas, cuevas o manantiales, donde la propia naturaleza manifestaba el poder divino. Los rituales funerarios nos hablan claramente de su concepción sobre la muerte y el más allá. Las necrópolis celtibéricas, con sus tumbas de incineración ordenadas meticulosamente, revelan una creencia en la continuidad. El fuego no destruía al guerrero o al artesano, sino que lo transformaba para su viaje al otro mundo. Por esto, mismo depositaban junto a las cenizas sus objetos personales, armas para los hombres, joyas y utensilios para las mujeres, comida y bebida para el trayecto. Cuando Lutia, la esposa del herrero, falleció durante el parto, todo el poblado participó en una elaborada ceremonia donde su cuerpo fue cremado junto a su collar de ámbar, un pequeño espejo de bronce y una vasija con hidromiel. Las llamas se elevaron hacia el cielo nocturno mientras los cantos guiaban su espíritu. Los sacrificios constituían otra dimensión fundamental de su religiosidad. Excavaciones arqueológicas han revelado evidencias de sacrificios animales, principalmente caballos, ovejas y cerdos, cuyos restos aparecen en contextos rituales específicos. Más controvertidos son los indicios de posibles sacrificios humanos, mencionados por autores romanos como Estrabón, aunque la evidencia arqueológica directa es escasa y ambigua. En ocasiones especiales, como antes de las batallas importantes o durante graves sequías, se realizaban ofrendas más significativas. En la cima de ciertos montes sagrados se han encontrado depósitos de armas ritualmente inutilizadas, dobladas o rotas intencionalmente, ofrecidas a las deidades para asegurar su favor en los combates venideros. El conocimiento astronómico también jugaba un papel crucial en su cosmovisión. Algunos alineamientos en los asentamientos sugieren una cuidadosa observación de los solsticios y equinoccios, momentos que marcaban sus principales festividades. El calendario celtibérico dividía el año en dos grandes períodos, la estación luminosa y la oscura, cada una inaugurada con importantes celebraciones. Samhain, al inicio del invierno, abría las puertas al tiempo oscuro cuando los espíritus podían caminar entre los vivos, mientras que Beltane, en mayo, celebraba el retorno de la luz y la fertilidad con hogueras purificadoras que podían verse desde kilómetros de distancia. Atébao se concentraba intensamente mientras grababa cada signo sobre la placa de bronce. Sus manos, endurecidas por años de trabajo con metales, ahora ejecutaban movimientos precisos y delicados. Lo que tallaba no eran simples marcas, era la memoria de su pueblo convertida en palabras eternas, un pacto de hospitalidad entre su ciudad, con Trevia Belaisca, y la vecina Segeda, quedaría así preservado para las generaciones futuras. Cada signo del alfabeto semisilábico que utilizaba tenía un poder propio, una magia que trascendía el simple acto de comunicar. La lengua celtibérica pertenecía a la familia de lenguas célticas, emparentada con el galo y el britónico, pero con características propias derivadas de su desarrollo aislado y su contacto con las lenguas ibéricas. Su sonoridad era distintiva, abundante en consonantes como K, T y R, con términos como carúo, ciervo, tutius, pueblo o arganto, plata. Los estudios lingüísticos sugieren que contaba con un rico sistema de declinaciones para los sustantivos y una compleja conjugación verbal, comparable en sofisticación al latín contemporáneo. Su transmisión era principalmente oral,
conservada mediante relatos, cantos y poemas memorados por los bardos, figuras esenciales para mantener viva la identidad cultural y las tradiciones históricas. La adopción de la escritura llegó a los celtíberos relativamente tarde, hacia el siglo III a.C., cuando adaptaron el alfabeto ibérico semisilábico para representar su propia lengua. Este sistema mixto utilizaba algunos signos para representar sílabas completas, consonante plus vocal, y otros para consonantes aisladas, resultando en un método de escritura único en el mundo antiguo. Los textos conservados aparecen principalmente en objetos metálicos, bronce y plata, cerámica y, más raramente, piedra. Su distribución por el territorio celtibérico no era uniforme, sugiriendo que la alfabetización estaba limitada a ciertos centros urbanos y probablemente a grupos específicos como sacerdotes, aristocracia y comerciantes. Los tesoros epigráficos más notables son sin duda las placas de Botorrita, especialmente la conocida como bronce de Botorrita I, descubierto en la antigua Contrevia Belaísca, cerca de la actual Zaragoza. Este texto, con más de 170 palabras en lengua celtibérica, constituye el documento más extenso conservado y parece contener disposiciones legales sobre uso de tierras y aguas. Su análisis ha permitido avances significativos en el conocimiento del vocabulario y la gramática celtibérica. Otros textos importantes incluyen inscripciones monetales, con nombres de ciudades como Secoviriqués, Segóbriga o Turiasu, Turiaso, pactos de hospitalidad como la Tésera de Lusaga y breves inscripciones votivas dedicadas a divinidades locales. Los sistemas de comunicación iban más allá de la palabra escrita o hablada. Las señales de humo entre castros permitían transmitir mensajes básicos a través de grandes distancias en cuestión de horas, vital en tiempos de guerra. Los tambores y cuernos no solo servían en contextos militares, sino también rituales, con patrones rítmicos específicos para cada ocasión. La comunicación visual mediante símbolos era igualmente importante. Ciertos motivos decorativos en cerámica, armas o joyas funcionaban como marcadores de identidad tribal, rango social o afiliación religiosa. Cuando el joven Letondo regresó de su iniciación como guerrero, el nuevo tatuaje en su brazo derecho, un elaborado diseño de espirales entrelazadas, comunicaba a todos su nuevo estatus sin necesidad de palabras. El sol del mediodía iluminaba el círculo de piedras donde los representantes de las 4 principales ciudades arebacas habían acordado reunirse. Tiermes, Ushama, Segontialanca y Numancia enviaron a sus líderes para discutir la perturbadora noticia. Emisarios romanos habían sido vistos al sur del Duero. Rotalo, el veterano jefe numantino, observaba con inquietud los rostros tensos de sus aliados. Las decisiones que tomaran ese día podrían determinar el destino de toda la Celtiberia. «Debemos permanecer unidos», pensó, como los dedos de la mano cuando se cierra en puño. El mosaico tribal celtibérico estaba compuesto principalmente por 4 grandes agrupaciones étnicas mencionadas por las fuentes clásicas. Los arebacos, los más poderosos, ocupando el Alto Duero; los Beli en el valle medio del Ebro; los Titi en el Jalón y los Luzones en la zona del Moncayo. Cada uno de estos grupos mayores se dividía a su vez en numerosas unidades menores, organizadas territorialmente en torno a ciudades-estado u oppida, que ejercían control sobre aldeas y castros satelitales. Esta estructura fractal de identidades, anidadas, familia, clan, ciudad, tribu, creaba un complejo sistema de lealtades concéntricas que podían activarse según las circunstancias. Un hombre de Tiermes era simultáneamente
miembro de un linaje familiar específico, ciudadano tiermantino y parte del pueblo arevaco. La organización política en los opidas celtibéricos evidenciaba un notable equilibrio entre elementos aristocráticos y democráticos. Las decisiones importantes se tomaban en consejos o asambleas, denominadas con términos como tutius en inscripciones, donde los cabezas de familia y guerreros con plenos derechos podían expresar su opinión. Un magistrado electivo, similar al vergobreto de los galos, presidía estos consejos y ejercía funciones ejecutivas durante periodos limitados, asistido por un consejo de ancianos o notables. Las evidencias arqueológicas de estos sistemas políticos aparecen en forma de espacios públicos identificados en excavaciones. Plazas centrales en Opida como Numancia o Tiermes que podrían haber albergado estas asambleas ciudadanas. Cuando Ambón fue elegido magistrado de Contrevia, su primera acción fue convocar al consejo para decidir sobre la distribución del agua tras la sequía que había mermado las cosechas del verano anterior. Los sistemas de alianzas intertribales respondían a necesidades defensivas, económicas o diplomáticas, formalizadas mediante pactos de hospitalidad, hospitium, documentados en las famosas téseras de hospitalidad, pequeños objetos de bronce con inscripciones que sellaban acuerdos entre individuos o comunidades. Estos pactos garantizaban protección mutua, derechos de paso o comercio y podían transmitirse hereditariamente. Existían también federaciones más amplias, generalmente temporales, formadas ante amenazas externas como la expansión cartaginesa o romana. Sin embargo, la fragmentación política fue una constante debilidad estratégica. Mientras algunos opida optaban por la resistencia feroz, otros buscaban la negociación con Roma, una división que los estrategas romanos explotaron hábilmente. La administración de justicia y resolución de conflictos seguía procedimientos establecidos por tradición oral, aunque progresivamente algunos fueron plasmados por escrito, como sugiere el bronce de Botorrita. Los litigios por tierras, aguas o ganado se resolvían ante el Consejo Ciudadano, con sentencias basadas en precedentes y costumbres ancestrales. Los crímenes graves como el homicidio o la traición podían acarrear destierro o ejecución, mientras infracciones menores se compensaban mediante sistemas de multas o reparaciones. Ciertos santuarios también cumplían funciones jurídicas como espacios neutrales para la resolución de conflictos entre tribus distintas. El juramento ritual ante las divinidades tenía un peso decisivo. Faltar a la palabra dada ante los dioses no solo tenía consecuencias legales, sino también religiosas. Cuando dos pastores de Segeda disputaron por la propiedad de una oveja extraviada, ambos debieron presentar sus testimonios mientras sostenían una rama de roble sagrado. Ninguno se atrevió a mentir bajo tal circunstancia. El viejo Caraunios observaba atentamente cómo su nieto empuñaba la espada por primera vez. Sus manos, nudosas como raíces de encina, ajustaron la posición de los dedos del muchacho sobre la empuñadura de la falcata. «No es solo un arma», susurró al joven de 14 años, mientras la luz del atardecer arrancaba destellos azulados del acero. «Es la voz de nuestros ancestros, el honor de tu linaje, tu compañera más fiel en la danza de la muerte». El chico asintió con solemnidad, consciente de que aquel momento marcaba el inicio de su camino como guerrero, un camino tan antiguo como las montañas que rodeaban su castro. La dimensión militar permeaba profundamente la sociedad celtibérica, donde el estatus guerrero constituía uno de los pilares de identidad masculina. Los textos clásicos y la evidencia arqueológica coinciden en destacar la extraordinaria importancia social del combate,
reflejada en la riqueza de los ajuares, funerarios de guerreros, en la abundancia de armas ritualizadas en santuarios y en la iconografía que ensalzaba hazañas bélicas. A diferencia de otras sociedades contemporáneas, donde la guerra era monopolio de una élite aristocrática, entre los celtíberos, la función guerrera estaba ampliamente distribuida, con todo hombre libre potencialmente movilizable para la defensa comunitaria, aunque existían ciertamente especialistas a tiempo completo y hermandades guerreras profesionales. El armamento celtibérico reflejaba una sofisticada tradición metalúrgica adaptada a sus tácticas de combate. La falcata, espada curva de un solo filo, con empuñadura característica, era su arma emblemática, diseñada para maximizar la potencia de corte. A ella se sumaban el soliferreum, jabalina totalmente metálica, escudos circulares, caetra o la caetratum, armadura de placas metálicas cosidas sobre cuero. Cada pieza no era producida en serie, sino creada individualmente por artesanos especializados que a menudo incluían inscripciones o decoraciones personalizadas, convirtiendo cada arma en una extensión de la identidad de su portador. La excelencia metalúrgica celtibérica era reconocida incluso por sus enemigos. Las legiones romanas acabarían adoptando versiones modificadas de la espada hispánica, Gladius hispaniensis, tras comprobar su efectividad en el campo de batalla. La formación del guerrero comenzaba en la infancia, cuando los niños participaban en juegos que simulaban combates y aprendían historias heroicas transmitidas oralmente. La adolescencia traía consigo ejercicios más intensivos, carreras con peso para aumentar la resistencia, combates simulados con armas de madera y técnicas de caza que desarrollaban puntería y sigilo. El momento culminante llegaba con los ritos de iniciación, generalmente entre los 15 y 16 años, cuando el joven debía demostrar su valor mediante una hazaña significativa: matar a un lobo, sobrevivir solo en el bosque durante días o incluso participar en una incursión menor. Tras superar esta prueba, recibía sus primeras armas reales en una ceremonia comunitaria y pasaba a ser considerado un hombre pleno, con derechos y responsabilidades guerreras. Calaetio recordaba perfectamente el frío de aquella noche de invierno, cuando tras 3 días, sin fuego ni comida en las montañas, regresó con la piel de un jabalí sobre sus hombros y fue recibido con cantos y cerveza mientras su padre le entregaba, con lágrimas contenidas, la espada que había portado durante 20 batallas. Los enfrentamientos celtibéricos seguían códigos ritualizados que trascendían el simple choque armado. Antes de la batalla, realizaban complejas ceremonias propiciatorias, sacrificios animales, consulta de auspicios, juramentos colectivos de luchar hasta la muerte. El combate iniciaba frecuentemente con duelos individuales entre campeones, seguidos de cargas acompañadas por gritos intimidatorios y el sonido estridente de trompetas, carnix. Sus tácticas de combate combinaban cargas impetuosas con retiradas fingidas para atraer al enemigo a terreno desfavorable, aprovechando su conocimiento del territorio. A diferencia de la disciplina legionaria romana, la guerra celtibérica exaltaba el valor individual y la proeza heroica por encima de la coordinación táctica, aunque esto cambiaría parcialmente durante las guerras contra Roma, cuando aprendieron a adaptar sus métodos. Los valores heroicos permeaban toda esta cultura bélica. Morir en combate era preferible a la rendición deshonrosa, el retorno con el escudo o sobre él constituía un imperativo social, y las cicatrices de batalla en el pecho, nunca en la espalda, eran exhibidas con orgullo como testimonio de coraje. El mercado de Segeda bullía con el murmullo de 100 idiomas diferentes, mientras Ambato atravesaba la multitud con paso decidido.
Su regreso tras 15 años como mercenario en Sicilia y Cartago había causado sensación en la ciudad. Vestía aún el collar de oro que el general cartaginés Aníbal le había regalado tras la batalla de Canas, y sus historias sobre tierras lejanas, mares infinitos y ciudades de mármol habían convertido su casa en punto de encuentro para jóvenes soñadores. Hoy buscaba entre los puestos del mercado a un comerciante fenicio que, según le habían dicho, vendía un papiro con mapas del gran mar. El mundo es mucho más grande de lo que imaginamos, pensaba mientras sorteaba a un grupo de niños fascinados por unos monos traídos desde África. A pesar de su ubicación en el interior peninsular, los celtíberos mantuvieron intensas redes comerciales que conectaban sus territorios con las principales potencias mediterráneas. Las rutas fluviales, especialmente a lo largo del Ebro y sus afluentes, servían como arterias comerciales naturales que facilitaban el transporte de mercancías pesadas. Complementariamente, una red de caminos terrestres, algunos de origen prehistórico, conectaba los principales oppida y centros mineros. Estas rutas estaban jalonadas por pequeños asentamientos que ofrecían servicios a los viajeros y puntos de control, donde las autoridades locales podían cobrar peajes por el paso de mercancías. Los hallazgos arqueológicos de ánforas mediterráneas, cerámica ática o adornos fenicios en pleno corazón celtibérico evidencian la vitalidad de estos intercambios, que se intensificaron particularmente a partir del siglo IV a.C. Las principales exportaciones celtibéricas incluían metales, hierro, plata, cobre, caballos muy apreciados por su resistencia, pieles curtidas, lana de calidad superior y productos forestales como miel y cera. Su producción metalúrgica, especialmente armas y herramientas, gozaba de prestigio internacional. Las espadas celtibéricas alcanzaban precios elevados en los mercados mediterráneos por su excepcional equilibrio entre flexibilidad y dureza. A cambio, importaban productos de lujo, vino y aceite envasados en ánforas, vajilla fina de cerámica, adornos de vidrio fenicio, telas púrpura y ocasionalmente objetos exóticos como marfil africano o ámbar báltico. El control de estos flujos comerciales generaba considerable riqueza, evidenciada en los tesoros de monedas y joyas hallados en ciertos oppida estratégicamente ubicados en encrucijadas comerciales. Las influencias culturales y técnicas fluían junto con las mercancías. Los celtíberos adoptaron selectivamente innovaciones externas, integrándolas en su propio marco cultural. De los íberos mediterráneos aprendieron técnicas avanzadas de alfarería, incluido el torno rápido y hornos de alta temperatura que revolucionaron su producción cerámica. De influencia fenicia fue la adopción de técnicas vitivinícolas y de trabajo de metales preciosos. El contacto con griegos y cartagineses introdujo prácticas monetarias que culminarían, ya en periodo tardío, con la acuñación de moneda propia en secas locales como Secaisa, Segeda o Turiasu, Tarazona. Cuando Letondo regresó de su viaje comercial a la costa levantina, trajo consigo no solo ánforas de vino, sino también un artesano ibérico que enseñaría a los alfareros locales el secreto de los pigmentos rojos brillantes que caracterizarían después la cerámica numantina. Los mercenarios celtibéricos constituyen un capítulo fascinante de esta historia de intercambios. Reclutados principalmente por cartagineses y en menor medida por griegos sicilianos, estos guerreros profesionales sirvieron en conflictos por todo el Mediterráneo occidental durante los siglos IV o XIII a.C. Fuentes como Diodoro Sículo o Polibio destacan su ferocidad en batalla y su fidelidad contractual, aunque también mencionan su tendencia a renegociar condiciones en momentos críticos.
La participación en las guerras púnicas fue especialmente notable, con contingentes celtibéricos luchando para Aníbal en Italia, incluida la decisiva batalla de Cannas. Estos mercenarios no solo aportaban su fuerza militar, sino que funcionaban como vectores culturales bidireccionales. Al regresar a sus comunidades, introducían ideas, tecnologías y costumbres observadas en tierras lejanas. Areitenos había servido 10 años bajo banderas cartaginesas en Sicilia. Al volver a su castro natal, no solo trajo una fortuna en monedas de plata, sino también conocimientos de ingeniería hidráulica que permitieron mejorar el sistema de cisternas de la ciudad, y un gusto refinado por el vino griego que promovió su importación regular. Marco Cornelio Escipión, tribuno militar bajo el mando de su tío Emiliano, contemplaba el paisaje desde lo alto de la colina mientras escribía en sus tablillas de cera. La luz del atardecer dorada los contornos agrestes de la meseta, tan distintos de las suaves colinas del Lacio. Estos hispanos, anotaba con mano firme, son tan contradictorios como su tierra, feroces hasta la temeridad en batalla, pero capaces de fidelidad inquebrantable, primitivos en sus costumbres, pero sorprendentemente refinados en su metalurgia, divididos en tribus que se enfrentan entre sí, pero unidos instantáneamente ante cualquier amenaza externa. Para someterlos no basta la fuerza, es necesario comprender su alma indómita. Levantó la vista hacia Numancia, silueteada contra el horizonte. Llevaban 8 meses de asedio y la ciudad seguía resistiendo. La literatura grecorromana constituye nuestra principal fuente textual sobre los celtíberos, pero estas descripciones deben interpretarse críticamente, considerando los sesgos culturales, intenciones propagandísticas y limitaciones lingüísticas de sus autores. 3 escritores clásicos proporcionan información particularmente relevante. Estrabón, con su detallada geografía que describe territorio y costumbres celtibéricas. Polibio, quien participó personalmente en campañas militares hispánicas y ofrece valiosos datos de primera mano. Y Tito Livio, cuya Historia de Roma narra extensamente las guerras celtibéricas. A ellos se suman referencias menores, pero significativas en Diodoro Sículo, Apiano, Marcial, el mismo de origen celtibérico, y otros. Muchas de estas fuentes beben de obras anteriores hoy perdidas, creando un complejo palimpsesto de información filtrada por múltiples perspectivas. Los estereotipos del bárbaro noble y del salvaje indomable aparecen recurrentemente en estas descripciones, reflejando más la psicología romana que la realidad celtibérica. Por un lado, autores como Diodoro Sículo exaltan virtudes que los romanos consideraban tradicionales, pero en declive en su propia sociedad. Frugalidad, honor, valor, franqueza, hospitalidad con los extranjeros. Estrabón describe cómo los celtíberos elaboraban una bebida de cebada, cerveza en lugar de vino, dormían en el suelo y se lavaban con orina envejecida, prácticas presentadas simultáneamente como signos de rusticidad y de una vida virtuosamente austera. Esta admiración ambivalente cristaliza en la famosa descripción de Floro sobre Numancia como honor de Hispania, reconociendo en su resistencia desesperada un reflejo de ideales heroicos apreciados por la mentalidad romana. Paralelamente, otro discurso enfatizaba aspectos más sombríos, su supuesta crueldad, irracionalidad, tendencia al suicidio y resistencia obstinada, interpretada como una testarudez irracional más que como defensa legítima de su independencia. Apiano menciona con horror prácticas como el suicidio colectivo antes que la rendición o el envenenamiento familiar para evitar la esclavitud, calificándolas de barbarie,
aunque implicaran realmente una elección consciente de libertad ante alternativas peores. Especialmente reveladores son los términos usados para describir tácticas militares. Las mismas estrategias descritas como astutas cuando las empleaban romanos se convertían en traicioneras cuando las utilizaban celtíberos. Cuando un destacamento numantino emboscó a tropas romanas en un desfiladero, Tito Livio lo describió como artería típica de bárbaros, mientras similares emboscadas romanas eran brillantes ejemplos de estrategia militar. La comparación entre estos textos y la evidencia arqueológica revela tanto concordancias como discrepancias significativas. Las excavaciones confirman algunos aspectos mencionados por las fuentes clásicas. La importancia social de los guerreros evidenciada en ajuares funerarios, la sofisticación metalúrgica, la estructura urbana de los principales oppida. Sin embargo, la arqueología muestra una sociedad más compleja y desarrollada de lo que sugieren los textos. Sistemas avanzados de urbanismo, especialización artesanal, redes comerciales extensas e innovaciones tecnológicas adaptadas localmente. La cultura material desmiente la imagen de barbarie primitiva, revelando, por ejemplo, una escritura desarrollada que las fuentes apenas mencionan o refinadas cerámicas pintadas con complejos programas iconográficos que denotan una rica vida intelectual y artística. Cuando se excavó la casa del barrio sur de Numancia, los arqueólogos descubrieron lo que ningún autor romano había considerado digno de mención: un hogar perfectamente organizado con espacios diferenciados para cocina, almacenamiento y descanso, decorado con cerámicas policromadas de elaborados diseños geométricos isomorfos, evidencia de una vida cotidiana mucho más sofisticada que la barbarie descrita en los textos. El polvo levantado por centenares de sandalias anunciaba la llegada antes que cualquier mensajero. Alorco, jefe del Consejo de Ancianos de Segeda, observaba desde la muralla occidental cómo la columna romana avanzaba metódicamente por el valle. No era un ejército completo, sino una legación diplomática escoltada por una cohorte. Águilas plateadas, estandartes carmesí, el ritmo disciplinado tan distinto del bullicioso desorden de las huestes celtibéricas. «Vienen a hablar, no a luchar todavía», murmuró a su compañero, «pero sus palabras serán tan afiladas como sus gladios». Roma, victoriosa tras la Segunda Guerra Púnica, dirigía ahora su atención hacia el interior de Hispania, y nada volvería a ser igual para los pueblos de la meseta. El contexto histórico que propició este encuentro se forjó lejos de Celtiberia. La victoria romana sobre Cartago en 201 a.C. había alterado drásticamente el equilibrio de poder en el Mediterráneo occidental, dejando a Roma como potencia hegemónica y heredera de los territorios cartagineses en el sur y este peninsular. Sin embargo, lo que comenzó como una simple sustitución de control en estas zonas costeras evolucionó gradualmente hacia una política expansionista más agresiva. Factores internos romanos aceleraron este proceso. La necesidad de recursos para sustentar un imperio en crecimiento, la competencia entre generales ambiciosos buscando gloria militar, y la creciente influencia de compañías publicitanas, recaudadores y privados, presionando para explotar nuevos territorios. Para 197 a.C., el Senado romano había creado dos provincias hispánicas, Citerior y Ulterior, señalando su intención de permanencia a largo plazo y su aspiración de controlar territorios más allá de las antiguas posesiones púnicas. Los primeros contactos entre romanos y celtíberos oscilaron entre diplomacia cautelosa y enfrentamientos esporádicos. Inicialmente, Roma estableció relaciones con algunas ciudades mediante foedera,
tratados, respetando su autonomía interna a cambio de apoyo militar y tributos moderados. Algunas comunidades celtibéricas vieron en estos acuerdos oportunidades ventajosas, especialmente aquellas con rivalidades locales que esperaban beneficiarse del apoyo romano. Otras mantenían una distancia vigilante, conscientes de los peligros que entrañaba la nueva potencia. La fragmentación política del mundo celtibérico facilitó esta estrategia romana de acercamiento diferencial. Mientras ciertas ciudades aceptaban tratados, otras los rechazaban, impidiendo una respuesta unificada al avance romano. Cuando el pretor Sempronio Graco negoció en 179 a.C. pactos con varias ciudades, estableció precedentes que parecían respetuosos con la autonomía local, pero sentaron las bases para una intervención más profunda. La ciudad de Complega envió representantes adornados con ramas de olivo, símbolo universal de paz, mientras en sus murallas se preparaban armas por si las negociaciones fracasaban. Las primeras resistencias surgieron cuando los términos de estos acuerdos comenzaron a ser reinterpretados unilateralmente por Roma, lo que inicialmente se presentaba como alianza entre iguales, pronto reveló su verdadera naturaleza, una relación cada vez más asimétrica. Incidentes aparentemente menores desencadenaron conflictos mayores. El aumento arbitrario de tributos, la prohibición de fortificar ciudades o la exigencia de entrega de rehenes como garantía de lealtad. La historia del joven Retógenes ilustra esta dinámica. Enviado como rehén a Roma, recibió educación latina y regresó años después a su ciudad natal con ideas contradictorias. Admirador de la cultura romana, pero defensor de la independencia de su pueblo, un hombre dividido entre dos mundos como metáfora viviente del conflicto cultural que se avecinaba. Los primeros enfrentamientos militares significativos evidenciaron un patrón que se repetiría durante décadas. Victorias tácticas romanas, contrarrestadas por la incapacidad estratégica de controlar efectivamente el territorio. La superioridad organizativa legionaria resultaba devastadora en batallas campales, pero menos efectiva ante las tácticas de guerrilla celtibérica en terreno montañoso. Ciudades como Carabis, Contrevia o Ercavica experimentaron estos primeros choques, con resultados mixtos que alimentaron tanto la confianza de quienes creían posible resistir a Roma, como la cautela de quienes abogaban por acuerdos negociados. Mientras tanto, en las aldeas y castros menores, pastores y campesinos observaban con creciente inquietud cómo los relucientes cascos romanos aparecían cada vez más frecuentemente en el horizonte, presagio de una tormenta que tardaría décadas en desatarse completamente. Las motivaciones económicas romanas se hicieron evidentes conforme avanzaba su control territorial. Los recursos minerales, especialmente los yacimientos de plata en Sierra Morena y de hierro en el sistema ibérico, constituían objetivos prioritarios. La necesidad de metales para sustentar la economía imperial y financiar nuevas campañas creaba un ciclo expansivo autoalimentado. Complementariamente, las fértiles tierras agrícolas de los valles celtibéricos atraían la codicia de negociadores, comerciantes y latifundistas itálicos. A medida que las tropas avanzaban, les seguían civiles romanos e itálicos buscando oportunidades de enriquecimiento. Cuando Tiberio visitó por primera vez el Valle del Jalón, quedó impresionado por la riqueza de sus campos de cereal. Esta tierra, escribió a su hermano en Roma, podría alimentar a media Italia si estuviera en nuestras manos. El cuerno de guerra resonó por todo el valle mientras las familias de Segeda trabajaban frenéticamente en las murallas inacabadas. La noticia había llegado al amanecer. Una legión completa
se dirigía hacia ellos desde el sur. El tratado, firmado años atrás, prohibía expresamente la construcción de nuevas fortificaciones, pero la ciudad había crecido con la llegada de población de aldeas vecinas y sus antiguas defensas resultaban insuficientes. ¿Desde cuándo proteger a nuestros hijos es un acto de guerra?, gritaba Caros, el magistrado principal, mientras organizaba grupos de trabajo. Si Roma quiere guerra por unos muros, le daremos una que recordarán durante generaciones. Lo que nadie podía prever en aquel momento es que aquel conflicto local desencadenaría una serie de guerras que se extenderían por más de 40 años y marcarían el principio del fin de la Celtiberia independiente. La Primera Guerra Celtibérica, 181-169 a.C., surgió de tensiones acumuladas durante años de presencia romana en zonas adyacentes. Lo que comenzó como escaramuzas fronterizas escaló rápidamente cuando varias ciudades, especialmente entre lusones y velos, coordinaron acciones defensivas. El pretor Fulvio Flaco, con limitadas fuerzas provinciales, se vio inicialmente superado hasta que Roma envió refuerzos sustanciales bajo el mando de Tiberio Sempronio Graco. La estrategia romana combinó fuerza militar con hábil diplomacia. Tras derrotar a algunas ciudades clave, Graco ofreció términos relativamente generosos a las demás. Los acuerdos resultantes establecían tributos moderados, servicio militar auxiliar para Roma y prohibición de construir nuevas murallas, pero respetaban la autonomía interna de las ciudades. Esta aparente magnanimidad ocultaba un propósito estratégico: dividir a los celtíberos mientras Roma consolidaba su posición. La tregua duró poco más de 20 años. La Segunda Guerra Celtibérica, 153-151 a.C., también conocida como Guerra de Segeda, estalló cuando esta ciudad vela comenzó a ampliar sus murallas, atrayendo población de asentamientos menores circundantes. Roma interpretó esta acción como violación directa del Tratado de Graco, enviando al cónsul Nobilior con un ejército consular completo. La importancia que Roma concedió al conflicto queda evidenciada en un hecho sin precedentes. Adelantó la toma de posesión de sus cónsules de marzo a enero para permitir una campaña temprana, origen del calendario que usamos hasta hoy. Los egedenses, incapaces de completar sus fortificaciones a tiempo, evacuaron la ciudad buscando refugio entre sus aliados arebacos en Numancia. El cónsul Nobilior les persiguió, sufriendo una emboscada en el camino donde perdió casi 6.000 legionarios en una fecha que los celtíberos consideraron bendecida por su dios Lugus, un 23 de agosto. El caso de Segeda ilustra perfectamente la espiral de conflicto que caracterizaría estas guerras, lo que para los celtíberos representaba un acto legítimo de autoprotección, para Roma constituía una inaceptable insubordinación. La ambigüedad de los tratados permitía interpretaciones contrapuestas. Donde los hispanos veían derechos preservados, los romanos leían concesiones temporales revocables. Esta incompatibilidad fundamental de perspectivas hacía imposible una paz duradera. Las embajadas segedenses enviadas a Roma para explicar que ampliaban sus murallas por necesidad demográfica, no por hostilidad, fueron rechazadas por un Senado cada vez menos interesado en comprender las realidades locales y más determinado a imponer una sumisión incondicional. Las tácticas de guerrilla celtibérica resultaron extraordinariamente efectivas contra la maquinaria militar romana. Pequeñas unidades móviles atacaban convoyes de suministros, destacamentos aislados o tropas en marcha, desapareciendo luego en terrenos montañosos, donde su conocimiento del territorio les daba ventaja decisiva. El historiador Apiano describe
Cómo jinetes celtibéricos podían combatir montados y a pie con igual destreza, desmontando en medio de la batalla según requería la situación. Particularmente devastadoras eran las emboscadas en desfiladeros. En el paso de Valdeavellano, una columna romana fue aniquilada cuando los celtibéricos desencadenaron avalanchas desde las alturas y bloquearon ambos extremos del cañón. Los legionarios, formados para batallas ordenadas en terreno abierto, se encontraban psicológicamente desmoralizados ante un enemigo que parecía materializarse de la nada y desvanecerse igual de rápidamente. Los líderes de la resistencia celtibérica emergieron como figuras legendarias tanto en la memoria local como en los propios escritos romanos. Caro de Segeda, elegido por aclamación como general tras la evacuación de su ciudad, demostró notable capacidad para unificar temporalmente tribus tradicionalmente rivales. Tras su caída en batalla, Ambon y Leucón continuaron la lucha. El humo de las hogueras romanas dibujaba un círculo perfecto alrededor de Numancia. Eran miles, tantas que de noche parecían estrellas caídas rodeando la colina donde la ciudad resistía. Retógenes observaba desde la muralla norte el metódico trabajo de los legionarios construyendo el muro de circunvalación. 7 campamentos principales y numerosos fortines menores, todos conectados por un foso y una empalizada que estrangulaban lentamente a la ciudad. Habían intentado 3 veces romper el cerco, pero las tropas de Escipión, disciplinadas y alertas, habían repelido cada salida. Quieren que el hambre y la desesperación hagan lo que sus espadas no pudieron, murmuró a su compañero. Y sin tú, la plaza principal, el consejo debatía acaloradamente, negociar rendición o resistir hasta el final. Mientras tanto, los graneros se vaciaban día tras día y los niños comenzaban a preguntar por qué no había pan. La guerra numantina, 143-133 a.C., última fase de las guerras celtibéricas, concentró su dramático desenlace en el asedio de la ciudad arevaca que había emergido como símbolo de resistencia. Tras años de campañas infructuosas, donde sucesivos generales romanos fracasaron ante las murallas numantinas, el Senado tomó una decisión excepcional: nombrar cónsul a Publio Cornelio Escipión Emiliano, destructor de Cartago una década antes, específicamente para resolver el problema numantino, que se había convertido en vergüenza nacional para Roma. El nombramiento reflejaba la exasperación romana. Una pequeña ciudad de apenas 8.000 habitantes había logrado desafiar al mayor imperio del Mediterráneo durante casi una década. Escipión Emiliano revolucionó la estrategia romana al llegar a Hispania en 134 a.C. Encontró un ejército desmoralizado por derrotas previas, indisciplinado y acomodado a una guerra de baja intensidad casi rutinaria. Su primera acción fue depurar las tropas, expulsando a comerciantes, prostitutas y adivinos que abarrotaban el campamento, reimponiendo estricta disciplina y sometiendo a los legionarios a intenso entrenamiento. Contra la expectativa general de un asalto inmediato, optó por una estrategia metódica y paciente: el aislamiento total de Numancia. Ordenó construir 7 campamentos conectados por un muro de circunvalación de 9 kilómetros, con torres de vigilancia cada 30 metros, completando un anillo infranqueable. Complementariamente, bloqueó el río Duero con estacadas y redes para evitar que llegaran suministros por agua. Esta estrategia de victoria sin combate buscaba rendir la ciudad por hambre, minimizando bajas romanas y evitando los riesgos de un asalto directo contra defensores desesperados. La defensa desesperada de Numancia incluyó repetidos intentos
de romper el cerco y angustiosas misiones diplomáticas buscando ayuda exterior. Relatos de Apiano describen cómo pequeños grupos intentaban infiltrarse por la noche a través de las líneas romanas para solicitar apoyo en otras ciudades, pero encontraban pueblos aterrorizados por el poder romano o demasiado debilitados por conflictos previos para ofrecer asistencia efectiva. Particularmente dramático fue el episodio de Retógenes Caraunio, quien logró atravesar el cerco con 5 compañeros y cabalgar hasta ciudades vecinas. En Lutia logró movilizar a la juventud local, pero antes que pudieran organizar una fuerza de rescate, Escipión marchó hacia ellos y exigió la entrega de los cabecillas. El Consejo de Ancianos de Lutia, aterrorizado, delató a sus propios jóvenes, a quienes Escipión castigó cortándoles las manos derechas. Un mensaje brutal para cualquier otra ciudad que considerara auxiliar a Numancia. Los últimos días de 1900, la resistencia numantina, intensamente dramatizados por historiadores antiguos, representan uno de los episodios más conmovedores de la historia antigua. Tras 15 meses de bloqueo, el hambre había devastado la población. Agotados los alimentos convencionales, los testimonios hablan de consumo de cuero cocido, ratones y finalmente carne de los fallecidos. En este contexto de desesperación extrema surgieron divisiones internas. Un sector encabezado por Avaro propuso negociar rendición, mientras otros, liderados por Retógenes, defendían resistir hasta la muerte. Emisarios enviados a Escipión regresaron con términos implacables: rendición incondicional, deditio infidem, que implicaba entrega total a la voluntad romana sin garantías. Ante estas condiciones, la mayoría optó por el suicidio colectivo mediante veneno o armas, tras destruir sus posesiones para que no cayeran en manos enemigas. El viento frío de la sierra cortaba como cuchillo, mientras Ambato guiaba a su familia por senderos apenas visibles entre rocas y enebros retorcidos. 3 días atrás habían abandonado su aldea al ver aproximarse tropas romanas. No eran los primeros. Docenas de familias habían huido a las montañas en los últimos meses, formando comunidades precarias en cuevas y antiguos castros abandonados. La caída de Numancia había sido devastadora, pero no había extinguido la llama de la resistencia. Mientras quede un solo celtíbero libre, murmuraba Ambato a su hijo mientras ascendían un escarpado repecho, Roma no podrá decir que nos ha conquistado. Desde la cima divisaron un pequeño valle oculto donde un grupo de refugiados como ellos levantaba chozas provisionales. No era una ciudad, ni siquiera un castro propiamente dicho, pero era un espacio de libertad. En sus mentes, Numancia no había caído, se había multiplicado en cientos de pequeñas resistencias. La caída de Numancia en 133 a.C. representó el colapso del último gran centro de poder celtibérico independiente, pero no marcó el fin inmediato de toda resistencia. Durante las décadas siguientes, comunidades más pequeñas en zonas montañosas continuaron desafiando el control romano mediante tácticas de baja intensidad, evasión fiscal, sabotajes ocasionales, refugio a proscritos. Particularmente en 1900, en la serranía de Cuenca y el sistema ibérico, pequeños castros ubicados en posiciones inaccesibles mantenían una independencia de facto, reconociendo nominalmente la autoridad romana, pero evitando contacto regular con sus representantes. Excavaciones arqueológicas recientes han identificado varios de estos asentamientos tardíos, caracterizados por estructuras defensivas reforzadas y ubicaciones deliberadamente aisladas, con evidencias de ocupación continuada hasta finales
del siglo I a.C., la Guerra Sertoriana 80-72 a.C., constituyó el último episodio significativo donde elementos celtibéricos participaron como fuerza militar organizada. Este complejo conflicto, formalmente una guerra civil romana entre partidarios de Sila y Sertorio, adquirió en Hispania dimensiones de revuelta nativa. Quinto Sertorio, general romano exiliado por la dictadura silana, estableció en Hispania un gobierno alternativo, atrayendo extenso apoyo indígena mediante políticas respetuosas con identidades locales. Numerosos celtíberos, especialmente jóvenes de familias aristocráticas, se unieron a sus fuerzas, viendo en él una oportunidad para recuperar cierta autonomía. Estableció en Osca, Huesca, una escuela donde jóvenes hispanos recibían educación romana mientras mantenían conexión con sus raíces culturales, un experimento único de integración bicultural. Las ciudades de Calagurris, Uxama y Tiermes se convirtieron en bastiones sertorios, resistiendo ferozmente incluso después de la muerte de Sertorio, asesinado por lugartenientes romanos. La represión posterior fue brutal. Calagurris sufrió asedio tan severo que sus habitantes recurrieron al canibalismo antes de sucumbir, mientras Tiermes fue obligada a abandonar su ubicación elevada y trasladarse al llano, donde podía ser más fácilmente controlada. Los focos de resistencia en zonas montañosas mantuvieron viva la llama de la independencia durante décadas, aunque con impacto geográficamente limitado. Las fuentes romanas mencionan operaciones de limpieza contra ladrones, bandidos que realmente constituían resistencia organizada. Estos grupos combinaban tácticas guerrilleras tradicionales con profundo conocimiento del terreno, utilizando cuevas, bosques densos y pasos montañosos como bases desde donde lanzar ataques sorpresa contra puestos avanzados romanos o convoyes desprotegidos. Algunas comunidades desarrollaron sistemas de alerta temprana notablemente sofisticados. Señales de humo durante el día, hogueras por la noche y mensajeros que utilizaban rutas secretas para advertir sobre movimientos de tropas romanas. La arqueología ha identificado cadenas de atalayas en ciertas regiones, con evidencias de destrucción violenta que sugieren operaciones romanas deliberadas para desmantelar estos sistemas de vigilancia indígena. El proceso gradual de pacificación combinó presión militar constante con incentivos para la integración. Las autoridades romanas alternaban expediciones punitivas contra núcleos rebeldes con ofertas de amnistía para quienes depusieran las armas. Complementariamente, la fundación de colonias y municipios en territorio celtibérico creaba polos de romanización que gradualmente transformaban el paisaje cultural. Particularmente efectiva fue la política de reclutamiento militar. Jóvenes guerreros celtibéricos eran incorporados a unidades auxiliares del ejército romano y enviados a servir en provincias distantes. El viento frío de la sierra cortaba como cuchillo, mientras Ambato guiaba a su familia por senderos apenas visibles entre rocas y enebros retorcidos. 3 días atrás, habían abandonado su aldea al ver aproximarse tropas romanas. No eran los primeros. Docenas de familias habían huido a las montañas en los últimos meses, formando comunidades precarias en cuevas y antiguos castros abandonados. La caída de Numancia había sido devastadora, pero no había extinguido la llama de la resistencia. Mientras quede un solo celtíbero libre, murmuraba Ambato a su hijo, mientras ascendían un escarpado repecho, Roma no podrá decir que nos ha conquistado. Desde la cima, divisaron un pequeño valle oculto donde un grupo de refugiados como ellos levantaba chozas provisionales. No era una ciudad, ni siquiera un castro propiamente dicho, pero era un espacio de libertad. En sus mentes, Numancia no había caído.
se había multiplicado en cientos de pequeñas resistencias. La caída de Numancia en 133 a.C. representó el colapso del último gran centro de poder celtibérico independiente, pero no marcó el fin inmediato de toda resistencia. Durante las décadas siguientes, comunidades más pequeñas en zonas montañosas continuaron desafiando el control romano, mediante tácticas de baja intensidad. Evasión fiscal, sabotajes ocasionales, refugio a proscritos. Particularmente en 1900, la serranía de Cuenca y el sistema ibérico, pequeños castros ubicados en posiciones inaccesibles, mantenían una independencia de facto, reconociendo nominalmente la autoridad romana, pero evitando contacto regular con sus representantes. Excavaciones arqueológicas recientes han identificado varios de estos asentamientos tardíos, caracterizados por estructuras defensivas reforzadas y ubicaciones deliberadamente aisladas, con evidencias de ocupación continuada hasta finales del siglo I a.C. La guerra sertoriana, 80-72 a.C., constituyó el último episodio significativo donde elementos celtibéricos participaron como fuerza militar organizada. Este complejo conflicto, formalmente una guerra civil romana entre partidarios de Sila y Sertorio, adquirió en Hispania dimensiones de revuelta nativa. Quinto Sertorio, general romano exiliado por la dictadura silana, estableció en Hispania un gobierno alternativo, atrayendo extenso apoyo indígena mediante políticas respetuosas con identidades locales. Numerosos celtíberos, especialmente jóvenes de familias aristocráticas, se unieron a sus fuerzas, viendo en él una oportunidad para recuperar cierta autonomía. Estableció en Osca, Huesca, una escuela donde jóvenes hispanos recibían educación romana mientras mantenían conexión con sus raíces culturales, un experimento único de integración bicultural. Las ciudades de Calagurris, Uxama y Tiermes se convirtieron en bastiones sertorios, resistiendo ferozmente incluso después de la muerte de Sertorio, asesinado por lugartenientes romanos. La represión posterior fue brutal. Calagurris sufrió asedio tan severo que sus habitantes recurrieron al canibalismo antes de sucumbir, mientras Tiermes fue obligada a abandonar su ubicación elevada y trasladarse al llano, donde podía ser más fácilmente controlada. Los focos de resistencia en zonas montañosas mantuvieron viva la llama de la independencia durante décadas, aunque con impacto geográficamente limitado. Las fuentes romanas mencionan operaciones de limpieza contra latrones, bandidos, que realmente constituían resistencia organizada. Estos grupos combinaban tácticas guerrilleras tradicionales con profundo conocimiento del terreno, utilizando cuevas, bosques densos y pasos montañosos como bases desde donde lanzar ataques sorpresa contra puestos avanzados romanos o convoyes desprotegidos. Algunas comunidades desarrollaron sistemas de alerta temprana notablemente sofisticados, señales de humo durante el día, hogueras por la noche, y mensajeros que utilizaban rutas secretas para advertir sobre movimientos de tropas romanas. La arqueología ha identificado cadenas de atalayas en ciertas regiones, con evidencias de destrucción violenta que sugieren operaciones romanas deliberadas para desmantelar estos sistemas de vigilancia indígena. El proceso gradual de pacificación combinó presión militar constante con incentivos para la integración. Las autoridades romanas alternaban expediciones punitivas contra núcleos rebeldes con ofertas de amnistía para quienes depusieran las armas. Complementariamente, la fundación de colonias y municipios en territorio celtibérico creaba polos de romanización que gradualmente transformaban el paisaje cultural. Particularmente efectiva fue la política de reclutamiento militar,
Jóvenes guerreros celtibéricos eran incorporados a unidades auxiliares del ejército romano y enviados a servir en provincias distantes. Este desplazamiento no solo alejaba elementos potencialmente problemáticos, sino que tras años de servicio, los veteranos regresaban significativamente romanizados, actuando como agentes informales de aculturación.